Señor, venimos otra vez delante de ti, Señor, a poner este tiempo en tus manos. Padre, yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú empoderes tu palabra como lo has prometido, Señor, como nos has mostrado, Señor, a lo largo de tu escritura, Señor, que esto no es un ejercicio meramente intelectual. Yo no puedo convencer a nadie de los que están aquí de absolutamente nada, por más esfuerzo que yo pueda hacer en términos de retórica. Pero Señor, tu palabra nos muestra, y lo hemos experimentado, como cuando el poder de tu Espíritu Santo usa tu propia palabra para penetrar en los corazones, viene esa transformación hermosa que solamente tú puedes hacer. Creemos porque tú obraste en nuestro Espíritu Santo, tú nos diste la fe. Ahora danos la fe, Señor, para escuchar con reverencia, pero con hambre, Señor, de recibir de parte de ti lo que tú quieres para nosotros. Que esa semilla caiga en nuestros corazones, prepara esa tierra en nuestros corazones para que germine, para que crezca y para que dé fruto, Señor, que dé gloria a tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos directamente entonces a la palabra del Señor. Y quiero llevarlos a pensar en algo. Vivimos en un mundo donde el dinero parece tener la última palabra. El dinero abre puertas, el dinero compra influencia, el dinero protege a los más poderosos. Muchas veces pareciera que el dinero siempre gana, pero la Biblia afirma algo sorprendente, algo que tal vez no has considerado acerca del dinero. El dinero habla. Un comediante famoso dijo una vez: si el dinero hablara, lo único que me diría sería adiós, por lo rápido que se nos va el dinero. Pero la Biblia de hecho nos muestra que el dinero habla, pero es una advertencia que veremos en este pasaje. La Biblia dice que cuando el dinero hable, no necesariamente va a defendernos, sino que pudiera tal vez testificar contra nosotros como en un juicio. El apóstol Santiago habla muy seriamente de esto, que el dinero sí habla, que habla de nuestras prioridades, que habla de nuestras decisiones, habla de lo que verdaderamente reina en nuestros corazones, y un día hablará delante de Dios como un testigo. Y la voz del apóstol Santiago en este texto es dura. Los preparo de una vez. Santiago habla como un profeta, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Y de hecho comienza diciendo: vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Enseguida vamos a leer el pasaje, pero yo he dividido este sermón en 3 puntos principales. Número 1, la riqueza injusta enfrentará el juicio de Dios, es lo que veremos en este pasaje. En segundo lugar, la riqueza acumulada testificará contra nosotros. Y en tercer lugar, Dios escucha el clamor de los oprimidos. ¿Cuál es la relación entre todo esto? Lo veremos en el pasaje. Mientras descubrimos que el mensaje central del pasaje es este: Cristo juzgará la riqueza opresiva y hará justicia a quienes confían en Él. Cristo juzgará la riqueza opresiva y hará justicia a quienes confían en Él. Así que, por reverencia a la palabra, le pido que nos pongamos de pie y vamos a leer Santiago capítulo 5, versículos 1 al 6. Vea lo que dice: oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que han sido retenidos por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado
sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Puede tomar sus lugares. Lo que vemos primeramente en el versículo 1, lo que yo he titulado la riqueza injusta enfrentará el juicio de Dios. Santiago comienza con una advertencia importante, pero es una advertencia impactante por cómo lo menciona. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Este es un lenguaje, como dije hace un momento, tipo profetas del Antiguo Testamento. Así como cuando Amós o Isaías denunciaban con la misma intensidad la opresión que los poderosos, incluso del pueblo de Israel, ejercían sobre los menos, sobre los más vulnerables del mismo pueblo de Israel. Y aquí Santiago no nos está dando consejos financieros, él está dando un anuncio de un juicio. Aquellos ricos que pensaban que estaban seguros y que su riqueza era la prueba de que estaban seguros y que Dios estaba complaciendo con ellos. Aquellos ricos que tenían poder, que tenían influencia, les advierte Santiago, el juicio viene. Y dice, lloren y aúllen. Este tiempo que hemos pasado en la carta de Santiago ha sido duro porque el lenguaje de Santiago tiene un tono muy reprensivo, pero sin duda nos hace pensar en estas cosas. La cultura en la que vivimos, mis hermanos, nos enseña que la seguridad de hecho está en el dinero, y eso ha hecho que la gente haga lo que sea necesario con tal de obtenerlo. Miren a México, cuántas personas, es increíble lo que las estadísticas muestran de cómo tanta gente se ha volcado a obtener dinero de la maldad y de la corrupción. México ha normalizado la opresión de otros, la destrucción de otros, la muerte de muchos con tal de obtener dinero. Santiago apela a esa debilidad de nuestro corazón, a esa tentación que solemos tener en la que pensamos, es que sí, si yo llego a obtener cierta cantidad de dinero, eso va a dar seguridad a mi vida, de tal manera que empiezo a buscar de dónde salga, y parece que la única manera de obtener riqueza rápidamente muchas veces es por medio de algo o que tiene relación con la opresión o con la maldad o con el pecado. Muchos jóvenes están viviendo bajo esa falsa idea. Vivir 2 años, dicen, como rey en lugar de vivir toda una vida como, ustedes saben la palabra. Pero Jesús dijo en el Evangelio de Lucas 12, versículo 15, estén atentos y guárdense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Pero ¿cómo nos cuesta en la vida práctica entender esto? El dinero puede comprar muchas cosas, pero el dinero no puede comprar paz con Dios. El dinero no puede comprar una relación correcta con nuestro Dios. El dinero no puede pagar por tus pecados. Y particularmente Santiago está hablando aquí no solo a personas dentro de la iglesia que pudieran estar cayendo en esta tentación, sino que parece que habla como de manera universal. Él está apelando a esta injusticia y esta maldad y esta opresión que ha existido desde el principio. Hombres que se enriquecen a costa de la opresión de los menos bendecidos, de los más vulnerables, de los que tienen menos. Y Santiago nos dice enseguida, después del versículo 1, que esa riqueza que estas personas han acumulado será un testigo contra ellos. Ese es mi segundo punto. La riqueza acumulada testificará contra nosotros. Santiago usa unas imágenes bien fuertes. Él les dice, sus riquezas se han podrido, sus ropas están comidas por la polilla, su oro y su plata se han oxidado. Es interesante que él habla en presente participio, como si eso ya hubiera ocurrido, o sea, como si él estuviera viendo ya
todas estas riquezas podridas, apolilladas, oxidadas, pero él está hablando de lo que sucederá en el futuro, pero él dice esto ya es una realidad desde ahora. En el mundo antiguo estas tres cosas representaban las riquezas, son a las que se refiere. Grano almacenado, tener mucho grano almacenado representaba riqueza. Ropa costosa, hoy nos vestimos de los colores que queramos, pero en aquel tiempo incluso teñir las telas era algo muy costoso. Y tener cierto ropaje era símbolo de riqueza, hasta el día de hoy también. Y tener metales preciosos, eso era también sinónimo de riqueza, y hasta el día de hoy también. De tal manera que hay mucha similitud. El mundo no ha cambiado gran cosa. Seguimos viviendo bajo la misma mentira, pero Santiago dice, todo eso se está descomponiendo. No te está asegurando nada, eso también se está descomponiendo. Y luego dice algo aún más importante, y esa corrosión de esas cosas van a ser un testigo contra ustedes, les dice. El dinero hablará, está diciendo Santiago, va a testificar contra ustedes. El dinero dirá en aquel momento, fui obtenido como fruto de la opresión contra los menos privilegiados. Ahora, quiero aclarar algo aquí. Hay riqueza que es el fruto de una rectitud piadosa, de una rectitud, de una diligencia piadosa. La Biblia te dice cómo tú puedes llegar a ser rico, claro que sí. Te dice, trabaja duro, vive austeramente, es decir, vive por debajo de, no a tus posibilidades, vive por debajo de tus posibilidades, vive humildemente, no es voto de pobreza, pero te dice vive austeramente. Y entonces en esa relación entre trabajar duro y lo que obtienes, vivir con menos de lo que tienes, te sobra dinero que se convierte en capital, y ese capital lo reinviertes, y eso cuando le das vuelta por N cantidad de años se convierte en prosperidad. No está hablando aquí de que no debamos tener nada ni hacer voto de pobreza. Pero también vemos que en la palabra de Dios esa prosperidad que Dios nos da debe ser usada de una manera que glorifique al Señor. Así que sí, hay personas, hay riquezas que es fruto de una rectitud diligente. Y dice Pablo en 1 Timoteo 6:17 que son dadas con el fin de que las disfrutemos piadosamente. Pero no podemos negar, mis hermanos, sin embargo, que existe otro tipo de riqueza que proviene de la maldad, que proviene de la opresión, y que como creyentes incluso hemos mordido esa manzana, nos hemos tragado ese anzuelo que la cultura nos ha lanzado en lugar de denunciar. Así que ese dinero, esas riquezas dirán al final, fui obtenido como fruto de la opresión contra los menos privilegiados, pero también dirá, fui acumulado, guardado, almacenado, mientras otros pasaban necesidad. También dirá, fui usado para el placer egoísta y nada más. Y enseguida Santiago hace una afirmación que nos fuerza a considerar algo que estoy seguro que casi nunca tomas en cuenta, pero él dice, es en los últimos días que han acumulado tesoros. ¿Lo notaron? Y pareciera esa frase como sacada de contexto, como ¿qué hace aquí? Bueno, lo que pasa es que Santiago, lo que yo creo es que él se refiere a los últimos días como aquellos últimos días previos al juicio final de Dios. De hecho, toda la escritura, toda la palabra de Dios, todo el Nuevo Testamento se refiere a los últimos días como a este periodo de tiempo entre la venida del Señor Jesucristo para hacer esta gloriosa obra de redención, de dar su vida en la cruz por pecadores y luego fue resucitado de los muertos, ahora está reinando a la diestra del Padre, pero Él volverá. El Nuevo Testamento se refiere a los últimos días como este periodo entre la primera venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo. ¿Y qué va a pasar en esa segunda venida de Jesucristo? Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y a llevar consigo a la nueva creación, a la nueva tierra, el mejor lugar que jamás hayamos imaginado, consigo a los que hayan puesto su fe en Él. Así que en este pasaje Santiago nos llama a que estemos alertas y a que interpretemos los tiempos de manera correcta.
En el pasaje anterior, ustedes recuerdan que Santiago nos llamaba a no actuar bajo esta falsa ilusión de que tenemos el control del futuro, del tiempo, de lo que va a suceder mañana, sino que vivamos humildemente bajo es decir, en humildad, recibir la buena providencia de Dios. Así que en este pasaje Santiago parece que nos está diciendo también, dense cuenta que vivir para acumular tesoros, poniendo su confianza en esa supuesta seguridad que el dinero les puede comprar, es inútil, porque en realidad todo va a ser consumido por el fuego. Nada de esto va a pasar a la eternidad. Las cosas serán hechas completamente nuevas. Es interesante que en Apocalipsis se habla de la Nueva Jerusalén y en la Biblia se habla de la Nueva Jerusalén con calles de oro. Hoy queremos el oro para acumularlo, para comprarnos cosas, pero allá va a servir como ladrillos para las calles. La Biblia, particularmente en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12, describe que el día del Señor, en ese día, dice 2 de Pedro 3, 10 al 12, los cielos y la tierra serán destruidos. Y cuando se refiere a que por medio de fuego van a ser purificados por un fuego intenso, dice deshaciéndose los elementos, pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual, es decir, inesperadamente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Versículo 12. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Santiago nos está diciendo de la misma manera aquí, dense cuenta, ustedes solo están a la espera de que Cristo regrese y que los elementos sean todos consumidos por fuego. Y me encanta cuando en la Biblia se usa fuego, porque el fuego es purificador. Piensa otra vez en el oro o en la plata. Tenemos aquí algunos expertos en oro y plata. Y cuando es sometido al fuego, no es para hacerle daño, es para purificarlo, para quitar toda impureza, para perfeccionarlo. Eso es lo que viene. ¿Por qué habríamos de esmerarnos y poner nuestra confianza en lo que podemos acumular que después será quemado? Esa destrucción ardiente marca el fin de este orden actual en el que vivimos y va a dar paso a los nuevos cielos, a la nueva tierra, a la nueva creación. Es por eso que Jesús nos exhorta en su enseñanza en el Sermón del Monte en el mismo sentido. Vaya conmigo a Mateo 6, versículos 19 al 25, por favor. Mire lo que dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y esto es una verdad. Examínate a ti mismo, examinemos nuestras actitudes, cómo respondemos, qué nos enoja, qué nos hace sentir mejor, hacia dónde estamos todo el tiempo queriendo ir. Es porque ahí está nuestro corazón. Y hagámonos la pregunta, ¿qué está gobernando nuestro corazón realmente? Versículo 22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que la luz que hay en ti es oscuridad. ¿Cuán grande será la oscuridad? Se refiere a con qué te estás alimentando tus ojos, si es con la luz de la Escritura o es con la palabra de Dios, o es con lo que esta cultura, este mundo te dice. Ve la relación con el dinero. Nuevamente versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, dice Jesús, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Jesús sabía, el Señor sabe que nosotros como seres humanos luchamos con esta tentación y estamos constantemente buscando asegurar nuestro futuro por medio del dinero.
de las riquezas y estamos obsesionados por ello. Estamos enojados cuando no lo obtenemos y cuando lo recibimos estamos felices. Cuando nos los quitan nos ponemos tristes. Y esto hace que todo el tiempo estemos obsesionados con adquirir más, guardarlo de mejor manera, pero me encanta que vivimos en un mundo cuyo sistema económico está todo el tiempo sobre un hilo. De un momento a otro, el día de hoy la moneda de Irán no vale nada, ya no vale absolutamente nada. Y después de ser un pueblo sumamente rico, todos los demás países a causa de la guerra, todo el mundo retiró su dinero de allí y la moneda de Irán ya no sirve para nada. La riqueza se esfumó, literalmente se puede ir en un minuto. La Biblia nos muestra nuestra vulnerabilidad y nos anima a no confiar por ello en estas riquezas de este mundo, sino en el Dios que nos ha provisto todo lo que necesitamos y nos proveerá todo lo que necesitaremos. Pablo nos recuerda en 1 Timoteo 6, versículo 7, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podremos sacar de él. Hasta José Alfredo Jiménez lo sabía. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada más que un puño de tierra. Podemos intuir, mis hermanos, por lo que leímos en este pasaje, que Santiago no se refiere solamente entonces a creyentes que pudieran estar cayendo en estas tentaciones, sino que está hablando también de manera universal de todos estos ricos que Santiago no se está refiriendo entonces solamente a creyentes que pudieran caer en esta tentación, sino que está hablando a nivel universal, cómo este es el sistema de pensamiento de este mundo. Y mucha de esa riqueza, dice aquí Santiago, está siendo obtenida de manera injusta. Es así. Nuestro mundo está completamente polarizado. No tiene que ver esto con comunismo o capitalismo. Esto tiene que ver con que a causa de la maldad del hombre, porque muchos dicen, sí, hay que ser comunistas, porque la Biblia habla de la opresión. Por supuesto que habla de la opresión, pero también habla de este sistema que ya les dije. Bíblicamente el creyente trabaja duro, vive austeramente y eso le permite tener un capital y prosperidad para bendecir a otros. El problema es el corazón humano, no el sistema económico o político o social. Así que el sistema de este mundo bajo el que vivimos, a menos que seamos tontos, no nos daríamos cuenta que está sustentado sobre una desigualdad y una opresión y una ventaja para algunos y una desventaja para otros. Pero este pasaje nos dice que Dios no pasa eso por alto. Es lo que vemos en los versículos 4 al 6. Dios escucha el clamor del oprimido. Este es mi tercer punto. Aquí entramos en el corazón de este pasaje, mis hermanos. Dice Santiago, miren el jornal de los obreros, versículo 4, miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. Este pasaje, mis hermanos, otra vez, no condena que prosperemos económicamente, pero sí nos hace la pregunta, ¿cómo estamos obteniendo lo que tenemos? ¿Cómo hemos obtenido lo que tenemos? ¿Ha sido realmente la providencia de Dios o hemos echado mano de injusticia para obtenerlo? En el mundo antiguo, los trabajadores dependían de su salario diario para comer. Esto es algo que no entendemos muy bien aquí. Nos cuesta entender el lenguaje porque ninguno de los que estamos aquí hemos experimentado el hecho de poder obtener algo para comer ahorita, pero no tener la seguridad de que vas a tener algo para más tarde. En aquel mundo antiguo, los trabajadores dependían de su salario diario para comer. Si ese salario no llegaba, esa familia pasaba hambre. Así que retener el salario era una forma de opresión cruel. Vuelvo a insistir, aquí no lo hemos experimentado, no hemos experimentado nunca una pobreza de este tipo. A mí me sirvió para comprender esto mejor cuando yo tuve la oportunidad por trabajo de viajar a Pakistán. Y fue increíble ver lo que estaba sucediendo allí. O sea, viven como 300 años atrasados de nosotros a causa de la opresión que existe allí. Allá no hay lo que aquí llamamos clase media, que
bíblicamente no tendrían ni por qué existir clases, pero allá sí está completamente polarizada la sociedad, los muy pobres y los muy ricos. Es increíble ver personas que andan mucho en moto, así como aquí en Moroleón, pero tan peor allá, una familia de 6, todos en la misma motito, y ahí van, y va una familia y va el padre buscando un trabajo y se los dan, y a ver, aquí descarga este camión. Allá hay mucha industria manufacturera porque hay mucho algodón. Descárgate este camión, descargan el camión, les dan un poquito y con eso aseguran nada más para ponerle poquito de gasolina a la moto para llegar a otro lugar a donde les den otro trabajo por un ratito, barre aquí, acomoda esto, empaca esto otro y les pagan solamente lo suficiente como para que coman en ese momento y luego van otra vez a otro lugar para buscar para la gasolina para poder regresar a casa. Eso no lo estamos viviendo aquí y eso, mis hermanos, vivir de este lado del continente es una bendición de Dios, sí, pero nos ha hecho muy insensibles. Y nos ha hecho morder el anzuelo de la mentira de que es el dinero lo que va a solucionar nuestras vidas. Hace algunos años se descubrió un escándalo laboral en la industria textil internacional. Muchos de ustedes oyeron de eso. Miles de trabajadores que cosían ropa para marcas carísimas. Ustedes las conocen. Estas que usan los famosos y estos trabajadores que hacían esas prendas en algunas partes de China, en Indonesia, en India, trabajaban largas jornadas y recibían salarios miserables. Muchos ni siquiera recibían lo que les habían prometido. Y durante mucho tiempo nadie escuchó sus quejas. Esas marcas y empresas venden sus prendas a miles de dólares y las pagan a centavos, oprimiendo a los más vulnerables solamente para suplir el anhelo de ostentosidad de una sociedad materialista. Estos trabajadores no tienen abogados, no tienen ningún poder político, no tienen nadie que les ayude. Pero Santiago dice algo extraordinario: Dios sí los escucha. El clamor de esos obreros llega directamente a los oídos del Señor. Dice el pasaje: el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Toda la Escritura, mis hermanos, manifiesta este carácter de Dios en este sentido. Dios se identifica con los oprimidos. Dios ve la injusticia. Dios nunca pasa por alto la injusticia. Y la pregunta que surge es: algunos que dicen, ¿y por qué la permite? No, Él no la permite. De hecho, su palabra nos muestra que no debiéramos hacer eso, pero Él nos ha dado un libre albedrío que siempre lo usamos como humanidad para pecar. Siempre queremos hacer aquello que es bueno a nuestros ojos y para nosotros. Pero Dios ve la injusticia. Pero hace otra advertencia: pero para aquellos que deciden vivir solamente para la autocomplacencia material, mis hermanos, el destino es completamente diferente. Jesús dijo a los oprimidos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pero a los que viven solo para la autocomplacencia, Santiago les dice otra cosa. Vea lo que dice: han vivido, versículo 5, lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han llevado una vida de placer desenfrenado. Esta tentación está latente para nosotros. Es algo que vemos muy marcado allá afuera, pero también es una tentación latente para nosotros. Piensa en todos aquellos momentos en que ha venido a nuestra mente este pensamiento: si tan solo yo tuviera eso que tiene esta persona. Piensa en la narcocultura de nuestro país, lo que este mundo exalta, lo que como sociedad. Ay, mira, tiene un camionetón. Ay, mira, pues mi hija anda con un cuate que anda metido con los criminales, pero pues tiene lana.
Mira cómo esto ha permeado como una mentira que nos está destruyendo, oprimiendo y llevando al punto en el que de verdad pareciera que no hay salida para México. Otra vez, la manera en que nosotros buscamos y gastamos el dinero, mis hermanos, habla mucho de quién es el verdadero amo de nuestro corazón, el verdadero amo de nuestro Señor. Otra vez, la Biblia no condena, no es una cuestión de cantidades, porque hay pobres que están amando el dinero de la misma manera. Pudiéramos ser pobres y estar amando el dinero de la misma manera que el narco, queriendo llegar a ese punto, queriendo llegar a tener lo que tiene el rico opresor. Y también hay ricos que entienden que lo que Dios les ha dado es para la gloria de su nombre y lo usan para la edificación de su reino. Ustedes saben, yo participo de estos talleres de Simeon Trust. La próxima semana salgo otra vez, voy a Costa Rica, es el último de este semestre. Esos viajes cuestan mucho dinero, aviones, hoteles, comidas. A mí no me pagan, yo no percibo un salario, yo ofrendo mi tiempo, pero este ministerio paga todo eso. ¿De dónde crees que vienen? De los Estados Unidos. La iglesia americana aprendió en un principio a ser una iglesia que entendía que Dios los estaba prosperando para bendecir al mundo. Y mucho del evangelicalismo que conocemos hoy, muchos recursos que han llegado es porque la iglesia fue generosa y han donado y han dado tanto para que otros lugares puedan recibir el evangelio. Hay gente que ha entendido esta verdad. La Biblia nos llama de hecho a ser buenos administradores de lo que Dios nos da, a hacerlo crecer, incluso la parábola de los talentos. La Biblia nos llama a que no sean nuestros hijos los que nos den, sino nosotros les demos a nuestros hijos responsablemente, que nos preparemos para heredar algo a nuestros hijos, que nos preparemos para poder ser participantes por medio de lo que Dios nos da del establecimiento de su reino, para que podamos ser generosos con otros, para que podamos dar a los necesitados. Para eso es la buena riqueza, la buena bendición del Señor. Lo que este pasaje condena es esa insensibilidad de las que les hablo, esa insensibilidad moral producida por la comodidad y la vida vana, mundana que se nos ofrece allá afuera. Queremos solo para nuestros propios deleites. Y esa comodidad nos insensibiliza de la compasión. Voy a obtener esto, oye, pero esto que vas a obtener implica la opresión de otros. ¿Qué tiene? Pero yo me lo merezco. He trabajado muy duro. No nos detenemos a pensar qué hay detrás de todo esto. Cuando pensamos en tener más dinero, mis hermanos, ¿cuál es el verdadero propósito por el que lo queremos? ¿Es la gloria de Dios? Santiago capítulo 4, versículo 3, lo vimos hace un par de semanas, lo predicaba Richard. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Ahora, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Vivir una vida amargada? No. Hemos visto cómo en la palabra de Dios, leemos Eclesiastés, cómo de hecho el Señor nos llama a sacar lo mejor de esta vida, a disfrutar verdaderamente. El problema es nuestro corazón. Debemos estar analizando una y otra vez, examinando nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, mi hermana, que te detuviste a pensar, a evaluar si el dinero, la riqueza, las cosas materiales que Dios te ha dado, si las estás usando para la gloria de su nombre y si las estás usando en la proporción que te las ha dado? Ojo, otra vez, nuestro problema es solo de los que tienen más, porque es bien fácil. Este comunismo que jamás ha logrado nadie, que más bien derivó en un marxismo que promueve rico malo, pobre bueno. Mentira, hay rico malo y hay rico bueno, y hay pobre malo y hay pobre bueno. El problema es el corazón. Pero Santiago nos advierte a nosotros como pueblo de Dios, mis hermanos, y no es, Él nos advierte del juicio como un acto de gracia. Dios, cuando advierte de su juicio, de lo que viene, de cómo todo esto será destruido y que seremos juzgados, no es para agüitarnos, es para que escapemos. Es como las señales en la carretera: cuidado, obra en construcción, baja la velocidad o te vas a estampar y te vas a matar. Esto es lo que está allá adelante, cambia de dirección.
Eso es lo que Santiago nos advierte. Él nos está llamando a escapar de esa insensibilidad, de este sistema, de este mundo materialista, corrupto, que lo único que promueve es lujos, placeres, basados en la explotación de otros, en la opresión de los más vulnerables, en el enriquecimiento de gente perversa y malvado. Hagan un análisis de quiénes son la gente más rica de este mundo. La mayoría, perdónenme la expresión, pero el tono del pasaje es fuerte. La mayoría son una bola de idiotas de TikTok que solamente están corrompiendo la mente de los jóvenes, de los niños. Y ahí estamos dándoles el dinero a bocajarro. Gente perversa, gente malvada, pero ¿sabes qué es lo más grave? Dice Santiago, cuidado porque podemos tú y yo estar anhelando justamente eso, en lugar de tener la perspectiva correcta. Por eso nuestra cultura, mis hermanos, nos impulsa constantemente a buscar esa seguridad económica a cualquier costo, pero este pasaje nos advierte que lo obtenido injustamente será testigo contra nosotros en el día del juicio, y lo hace por gracia. Cristo murió, mis hermanos, en esa cruz del Calvario, no solo por nuestros pecados, sino para hacernos libres de la esclavitud al pecado. Si tú estás en Cristo, o si vienes a Cristo, tú puedes ser libre de la esclavitud a esos sistemas y experimentar la verdadera libertad. Recordar que todos seremos juzgados, mis hermanos, nos ayuda. De recordar que todo lo material de este mundo acabará, nos ayuda a mantener nuestros ojos en lo alto. Pero nada de esto pudiéramos hacer, tú y yo, echándole muchas ganas, porque somos tentados una y otra vez a caer en lo mismo. ¿Qué es lo que te va a motivar a ti y a mí, mi hermano, mi hermana, a vivir de esta manera? Es el Evangelio. El Evangelio es el combustible. Santiago dice en el versículo 6 algo bien impresionante. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Se refiere a los oprimidos, a esta gente menos privilegiada que ha sido oprimida, y algunos han incluso muerto. Pero el Evangelio nos muestra algo, mis hermanos. En la economía del reino de Dios, las cosas son al revés. Santiago en el capítulo 3 nos llamó a cuidado con esos favoritismos, ¿cómo es posible que a la iglesia entre el rico y lo traten y lo sienten en el mejor lugar y al pobre le digan tú siéntate allá en el piso? Esta tendencia tenemos, pero es porque olvidamos que en el reino de los cielos la economía es al revés. El Evangelio es el clímax de esta verdad, mis hermanos, porque Dios se identificó con los oprimidos. ¿Y sabes cómo lo sabemos? Él se identificó tanto con los oprimidos al punto que Él se hizo hombre. En la persona de Jesucristo, Él envió a su Hijo unigénito. Este patrón de el justo condenado a muerte sin ofrecer resistencia fue personificado por Jesús en la cruz del Calvario. El Rey de los cielos se humilló para hacerse hombre, dice Filipenses 2, y en esta humillación se humilló aún más, sufriendo la peor de las muertes de aquella época por ti y por mí. La Biblia nos muestra, mis hermanos, que el mayor ejemplo de injusticia de hecho ocurrió en esa cruz. Jesucristo fue el justo condenado por los injustos. Él fue ejecutado por el sistema corrupto de Roma, influenciado por el sistema corrupto religioso de los judíos de aquella época. Pero lo más extraordinario, dice Pedro en Hechos 2, que esto fue diseñado, fue planeado, fue preestablecido por Dios para que así sucediera. Y Dios respondió a esa opresión que el Hijo sufrió, resucitándolo de los muertos y exaltándolo a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué? Ahora Cristo es el juez del mundo. La injusticia humana no tendrá la última palabra, porque el justo que fue condenado a muerte es ahora el juez del universo.
Así lo declara el libro de Hechos 17:31. Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. Mis hermanos, Cristo juzgará la riqueza opresiva y Él hará justicia a quienes confían en Él. Por eso el siguiente pasaje comienza con el versículo 7, ahí en Santiago 5, ve cómo empieza. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor, porque la justicia se hará. Póngase de pie, por favor. Este pasaje nos llama a examinar nuestro corazón. Esta advertencia de juicio nos recuerda que porque Cristo resucitó a los muertos, es verdad que Él vendrá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y esta palabra, por dura que sonó, por duro que confrontó nuestro corazón, que tiende hacia esa tentación de buscar las riquezas per se, es un acto de gracia de Dios. Al recordarnos que en lugar de ser parte de la opresión, somos llamados a ser parte de la solución, a modelar el reino que Cristo vendrá a establecer. Este pasaje nos llama a examinar nuestro corazón, hermanos, hermanas. Pregúntate, ¿mi dinero qué demuestra? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo lo gasto? ¿Y cómo lo administro? ¿Y cómo lo doy? ¿Demuestra que confío en Dios o demuestro que confío en las riquezas en sí mismas? ¿Estoy usando lo que Dios me ha dado para bendecir a otros? Hazte esta pregunta: si mi dinero hablara hoy, ¿qué diría de mi corazón? No de mi estilo de vida. Es interesante que en esta sociedad nos han dicho, el dinero hay que mostrarlo. Y entre más muestres, más te respetan. Y más estatus tienes. Y más significas. Cuando una empresa es auditada, se recaban los documentos financieros de cada empresa, cada factura, cada contrato, cada transferencia. Y lo que cuenta una historia ahí son los números. Santiago dice que algo similar ocurrirá en el juicio, mis hermanos. Nuestra riqueza va a ser auditada. Y va a contar la historia de nuestro corazón. Un día el dinero hablará de ti. Hoy habla de ti, pero un día hablará delante del juez, de Dios, en aquel día cuando ya no habrá más oportunidad, ya no habrá más marcha atrás ni hacia adelante. Aquel día en que venga a juzgar a los vivos y a los muertos, a unos para condenación eterna y a otros para vida eterna en su reino. Y cuando ese testigo sea llamado a testificar, cuando se haga la evaluación de nuestra riqueza, no va a decir cuánto ganamos. A Dios no le importa cuánto ganas. Va a decir qué amabas. No va a decir cuánto ganaba Emanuel con su tienda de ropa. Va a decir cuánto amaba al Señor por la manera en que lo utilizaba, lo administraba y lo daba. Porque al final de la historia, mis hermanos, el dinero no estará en el trono. Cristo estará, Él está desde ahora y hasta la eternidad, Él estará en ese trono. Y cuando Él venga, toda injusticia será expuesta y toda opresión será juzgada. No deberíamos tú, sabiendo que estamos en los últimos días, entre que Él vino y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no sería más, no sería lo mejor para nosotros, lo que más recompensara a nuestra alma vivir, de hecho, para oponernos a la injusticia y a la opresión que no es parte del reino perfecto de Dios? ¿No sería esa la manera sabia que Santiago nos llama a vivir para mostrar nuestra fe? En lugar de acomodarnos al sistema del mundo, a la corriente que va a la destrucción, nadar en contra de la corriente para que algunos puedan ser rescatados, algunos puedan ser beneficiados, algunos puedan ser vindicados. Por eso es que necesitamos recordar esta verdad, mis hermanos. Cristo juzgará toda riqueza opresiva y hará justicia a quienes confían en Él. Confiemos en Él, no en las riquezas.